Mi exesposo trajo a su madre y a un cerrajero, y dijo: «Ahora vamos a forzar las cerraduras, y luego mamá te explicará todo». En ese momento, alguien tosió detrás de él. Me llamo Claudia, tengo 52 años, y esta es la historia de cómo una mujer puede perderlo todo, menos su dignidad. Ese día el aire estaba quieto, como si incluso la casa supiera que algo iba a romperse. Ellos se miraban con esa arrogancia tranquila que solo tienen quienes creen tener la ley de su lado. Yo no dije nada. Aprendí hace tiempo que el silencio incomoda más que cualquier grito. Vi al cerrajero dudar. Sus manos temblaron ligeramente antes de tocar la cerradura. Y en ese instante, comprendí que esa casa no era solo un techo, era el último lugar donde mi historia seguía respirando. Cada grieta del muro, cada taza despostillada, cada foto en la pared guardaba los años que yo reconstruí sola, después de que él se fue sin mirar atrás. Durante 5 años, pagué cada cuenta, cambié cada foco, reparé cada fuga. Aprendí a dormir sin miedo y a hablar conmigo misma sin culpa. Y justo cuando el eco del pasado parecía apagado, él regresó, como si la vida me estuviera poniendo a prueba una vez más. Su madre, parada detrás de él, tenía esa sonrisa seca, la misma con la que solía corregirme delante de todos. Dijo algo como las cosas deben hacerse bien desde el principio, fingiendo calma, pero sus ojos decían otra cosa, querían verme ceder. Yo sabía que si abría la boca, perdería el control. Así que respiré. Dejé que la escena se desarrollara como si no me perteneciera. Ellos hablaban, daban órdenes, pero dentro de mí solo había una certeza. Lo que me querían quitar no era una casa, era mi paz. Porque cuando una mujer se levanta del suelo y reconstruye su vida, siempre hay alguien que quiere recordarle que fue destruida. Y ese día, frente a mi puerta, entendí que lo que estaba a punto de comenzar no era una disputa legal, sino una guerra contra todo lo que alguna vez callé. Antes de que todo se rompiera, hubo días buenos. Días en los que aún creía en la promesa de un para siempre. Pero esta es la historia de cómo aprendí que el para siempre no existe, y que la verdadera fuerza aparece cuando ya no queda nada que defender, solo a una misma. Dicen que nadie sabe el momento exacto en que empieza a desaparecer, que no hay una señal ni una caída repentina, solo un desgaste silencioso que se disfraza de rutina. Todo comienza con pequeños gestos, dejar de comprar flores, comer rápido para no molestar, sonreír por compromiso, dormir esperando un abrazo que nunca llega. Así se desdibuja una mujer cuando confunde la entrega con el amor. Conocí a Raúl en una feria del pueblo, y recuerdo su manera de hablar, tan segura, tan convincente, como si cada palabra suya tuviera el poder de ordenar el mundo. Me hizo sentir vista, importante, necesaria, y durante un tiempo creí que ese tipo de amor existía para proteger, no para dominar. Lo admiraba porque parecía saber a dónde iba, pero con los años entendí que su seguridad no era fortaleza, era control. Poco a poco comenzó a decidir por mí. Primero fueron las cosas pequeñas, no trabajes tanto, yo puedo con los gastos. Luego las más profundas, no visites tanto a tu familia, ellos te llenan la cabeza de ideas. Cuando quise darme cuenta, ya no tenía espacio ni voz, solo la obligación de mantener todo en orden, de cuidar la casa y fingir que seguíamos siendo felices. Había mañanas en las que el sol entraba por la ventana y yo lo escuchaba salir apurado sin siquiera mirar atrás. Preparaba su café, ponía pan en la mesa y le decía cuídate sin esperar respuesta. Era mi forma de mantener una esperanza que se desmoronaba despacio. En esa época creía que amar significaba resistir, que mientras una mujer siguiera sonriendo, nada estaba perdido. Nuestra hija Valeria fue la razón por la que soporté tanto. Quería que creciera en paz, que no viera discusiones, que creyera que el amor era paciencia. Por ella me tragué el orgullo, por ella inventé risas cuando todo dentro de mí temblaba. Cada vez que cumplía años, me prometía que el siguiente sería distinto, que quizás su padre recordaría lo que éramos al principio, aunque en el fondo ya sabía que ese hombre se había ido hace mucho. Para ayudar con los gastos, cosía ropa por las noches. A veces las vecinas me pagaban con frutas, a veces con monedas, pero para mí era más que dinero, era una forma de sentir que seguía viva. Una tarde, mientras terminaba un vestido, Raúl entró sin saludar, tomó el sobre con el pago que acababa de recibir y murmuró, «Yo lo administro mejor que tú». No discutí, solo observé cómo se marchaba con mi esfuerzo en la mano, como si nada valiera. Esa noche no pude cenar. Entendí que el amor, cuando humilla,
deja de ser amor. Con el tiempo, el miedo se volvió costumbre. De tanto callar, terminé creyendo que el silencio era paz. Cuando mis amigas me aconsejaban irme, respondía que no era el momento, que debía pensar en Valeria, aunque la verdad era que no tenía a dónde correr. El dinero nunca fue suficiente, y la vergüenza de fracasar como esposa pesaba más que el deseo de libertad. Pasaron los años entre rutinas y promesas rotas. Cada rincón de la casa guardaba una historia que me negaba a aceptar. La sala olía a las discusiones que fingíamos no tener, la cocina a los intentos por complacer, la habitación a una ausencia que se volvió permanente. Esa casa era mi prisión y mi refugio al mismo tiempo, un recordatorio constante de lo que entregué sin recibir nada. Por eso, cuando lo vi regresar con su madre y un cerrajero, comprendí que lo que pretendía arrebatarme no era solo una propiedad, sino la última prueba de todo lo que sobreviví. Durante años sostuve paredes que se caían, pinté muros con mis propias manos, trabajé en silencio para mantener un lugar que él nunca valoró. Esa casa era la historia que escribí con mis heridas, y nadie tenía derecho a tocarla. Hubo un tiempo en que me sentía orgullosa de ser la mujer que lo acompañaba, la que cuidaba cada detalle, la que callaba para no provocar. Hoy entiendo que aquella mujer desapareció poco a poco, hasta que un día despertó y ya no se reconocía en el espejo. Y aunque me tomó años admitirlo, ese proceso lento de perderme fue lo que después me dio fuerza para recuperar todo lo que él quiso destruir. Todo empezó a cambiar cuando su madre comenzó a quedarse más tiempo del necesario. Al principio eran visitas breves, llenas de consejos amables y comentarios disfrazados de preocupación, pero poco a poco empezó a caminar por la casa como si le perteneciera. Decidía que se cocinaba, dónde se colocaban las cosas y qué ropa debía usar su hijo, como si yo no existiera. En cada palabra suya había una intención oculta, una forma de recordarme que nunca sería suficiente para él. Se sentaba en la sala y, frente a todos, me corregía con voz suave pero firme, diciendo que una esposa debía saber su lugar, que las mujeres de antes no hablaban tanto, que la familia se mantenía unida cuando la esposa obedecía. Nadie discutía. Él solo sonreía, satisfecho, como si esas frases fueran la confirmación de lo que siempre había pensado. Con el paso del tiempo, la casa empezó a llenarse de su presencia. En los cajones aparecían sus medicinas, en la cocina sus tazas, en la recámara sus comentarios. Me sentía una invitada en mi propio hogar. A veces, mientras planchaba o preparaba la comida, escuchaba cómo conversaban en voz baja, planeando decisiones sin incluirme. Ella hablaba y él asentía. Y cada vez que intentaba intervenir, respondían con esa mirada que mezcla compasión y desprecio, la misma que se usa con alguien a quien ya no se considera parte. Una tarde, mientras servía la mesa, escuché cómo le decía: «Deberías pensar en tu futuro, hijo, hay mujeres que solo se quedan para estorbar». Fingí no oír, pero cada palabra se me clavó como una espina. No era solo la ofensa, era la certeza de que él no la contradecía, de que el silencio que guardaba era su forma de aprobación. Los domingos se volvieron una tortura. Ella organizaba comidas familiares y yo era la encargada de todo: cocinar, limpiar, servir. Al final de cada reunión, los elogios eran para ella, las quejas para mí. Y cuando terminaban, él se iba con ella al jardín a tomar café mientras yo recogía los platos en soledad. Aprendí a hacerlo sin lágrimas, con movimientos precisos, como quien realiza un trabajo que ya no espera ser reconocido. Poco a poco, la relación con mi hija empezó a cambiar. Su abuela la llenaba de historias y regalos, la hacía sentir especial, y en medio de todo ese cariño había una intención sutil: convertirla en su aliada. Comenzó a repetir frases que no eran suyas, pequeñas críticas hacia mí, comentarios que me dolían más por venir de su boca. Yo no la culpaba, solo observaba cómo la casa se convertía en un escenario donde la manipulación se disfrazaba de amor familiar. En las noches, cuando quedábamos solas, trataba de explicarle que no todo lo que escucha es verdad. Ella me abrazaba, pero su mirada estaba lejos. Fue entonces cuando comprendí que la pérdida más dolorosa no siempre es la de un esposo, sino la del lugar que una madre tiene en el corazón de su hija. No hubo un grito ni una pelea que marcara el inicio del final, solo un momento de claridad en medio del cansancio. Me vi preparando la cena mientras ellos reían en el jardín, y entendí que ya no pertenecía ahí. No porque me lo dijeran, sino porque lo sentía. Había pasado de ser esposa a convertirse en sombra, y la sombra, por más que permanezca, nunca ocupa espacio. Esa fue la etapa más silenciosa de mi vida,
la más amarga y la que más me enseñó. Porque entendí que cuando una mujer deja de ser escuchada en su propia casa, es cuestión de tiempo para que intenten echarla también del techo que levantó con sus propias manos. Con el tiempo, la casa dejó de ser mía. No porque me la quitaran todavía, sino porque ya no me sentía parte de ella. En cada rincón se respiraba la frialdad de una convivencia forzada. Todo estaba en su lugar, pero nada tenía alma. Las cortinas que elegí con ilusión se mantenían cerradas todo el día, las risas se escuchaban solo cuando yo no estaba, y hasta el aroma de la comida parecía ajeno, como si alguien hubiera cambiado el aire sin pedirme permiso. Las visitas se hicieron más frecuentes, y las decisiones más ajenas. Me enteraba de los planes familiares por comentarios sueltos, como quien escucha una conversación en la calle. Un día su madre mencionó una cena importante con amigos del trabajo, una reunión solo para la familia. Pensé que hablaba de otra cosa, pero en realidad se refería a un encuentro en nuestra propia casa. Preparé el mantel, dejé todo listo y me vestí con sencillez, sin imaginar que esa noche marcaría el principio de mi desaparición frente a todos. Cuando llegaron los invitados, nadie me presentó. Me pidieron que ayudara con el servicio, y lo hice en silencio. Sonreí por educación mientras pasaba los platos, escuchando cómo hablaban de negocios, de viajes, de proyectos en los que ya no tenía lugar. Él contaba anécdotas en las que nunca me mencionaba, como si yo no hubiera estado ahí durante todos esos años. Me di cuenta de que había pasado de ser parte de su historia a convertirme en un nombre que se evita pronunciar. Hubo un momento en que intenté sentarme a la mesa, y la voz de su madre cortó el aire: «Esa silla está ocupada». Lo dijo con amabilidad, pero con esa firmeza que no deja espacio para respuestas. Me quedé de pie unos segundos, fingiendo buscar algo, y luego caminé hacia la cocina. Desde ahí escuchaba las risas, los brindis, los sonidos de una vida en la que ya no encajaba. No lloré. Aprendí que las lágrimas solo sirven para limpiar la mirada cuando se necesita ver con claridad. Al terminar la cena, recogí los platos mientras ellos continuaban hablando. Una de las invitadas se acercó para agradecerme la comida, creyendo que era la empleada. Sonreí y respondí con cortesía, aunque por dentro sentí que algo se rompía. No fue por la confusión, sino por la certeza de que nadie en esa mesa se tomó el tiempo de corregirla. Después de aquella noche, comenzaron a organizar más reuniones sin avisarme. Llegaba a casa y encontraba copas usadas, restos de comida, risas congeladas en el aire. Me acostumbré a entrar en silencio, recoger los rastros y guardar mis palabras junto con los platos limpios. En algún punto dejé de preguntar, porque entendí que cuando uno debe rogar por su lugar, ya lo ha perdido. Mi hija, cada vez más distante, empezó a pasar más tiempo con ellos. Le hablaban de oportunidades, de vida real, de independencia, como si yo no supiera lo que eso significaba. Un día, mientras le esperaba para cenar, me envió un mensaje breve: «Voy a quedarme con papá y la abuela esta noche». Me quedé mirando la pantalla sin responder, y fue en ese instante cuando comprendí que ya no tenía con quien compartir la cena, ni que decirle al espejo cuando la casa se quedaba muda. Las exclusiones no siempre son escándalos, a veces se construyen en silencio, con miradas que evitan, puertas que no se abren y palabras que se dejan a medias. Nadie me gritó que me fuera, pero cada gesto me empujaba un poco más hacia afuera, hasta convertirme en una sombra que pasaba inadvertida. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, escuché desde el jardín como ella decía: «Es cuestión de tiempo para que entiendas que aquí sobras». En ese momento supe que tenía razón. No porque yo sobrara, sino porque ya no quedaba amor que sostuviera lo que se había convertido en una farsa. Y aunque todavía no lo sabía, esa certeza sería la semilla de mi libertad. Aquella mañana el silencio tenía una textura distinta, una calma espesa que se sentía en el aire como antes de una tormenta. El reloj marcaba las mismas horas de siempre, el café desprendía el mismo aroma, y sin embargo todo parecía contener una advertencia que mi cuerpo entendía antes que mi mente. Había pasado tanto tiempo acostumbrándome a la soledad que ya no distinguía entre la paz y la resignación. El sonido de un mensaje en el teléfono rompió la rutina: «Pasaré por la casa en la tarde, quiero hablar contigo». No supe qué pensar. Las palabras eran secas, pero detrás de ellas imaginé un intento de conciliación, una tregua tardía que quizás traería descanso después de tantos años. El resto del día lo pasé en una especie de espera inquieta, limpiando sin necesidad, ordenando lo que ya estaba ordenado, moviendo las manos para callar las ideas. Cuando el reloj marcó las 5,
El motor de su coche se escuchó a lo lejos y sentí que algo dentro de mí se encogía, no de miedo sino de una vieja costumbre que aún no moría. Entró con una serenidad que no le pertenecía, fingiendo calma, usando un tono de voz amable que jamás había tenido. Dijo que quería resolver las cosas de manera sencilla, sin abogados, sin pleitos, como adultos civilizados. Sonreí sin responder, observando cómo elegía cuidadosamente cada palabra, como si leyera un guión aprendido de memoria. Habló de documentos, de cuentas pendientes, de recuerdos que según él ya no tenía sentido guardar. Su discurso sonaba racional, pero había una frialdad detrás de cada frase, una distancia que convertía todo en transacción. En ningún momento mencionó el pasado ni el daño, solo hablaba de objetos, metros cuadrados y acuerdos. A cada palabra le quitaba peso a la historia que alguna vez tuvimos, reduciendo años de vida compartida a una lista de pertenencias. Lo miré sin interrumpir, con esa calma que uno aprende cuando entiende que discutir ya no cambia nada. De pronto mencionó a su madre con naturalidad, como si su presencia fuera inevitable. Dijo que también quería hablar conmigo, solo para aclarar un par de cosas. No tuve tiempo de responder. Apenas unos minutos después la puerta se abrió y apareció ella, con la misma mirada que había aprendido a temer, una mezcla de dulzura y autoridad disfrazada de cortesía. Traía en las manos una carpeta azul, la colocó sobre la mesa y habló sin titubeos. No queremos problemas, pero es importante que sepas que esta casa no te pertenece por completo. Sus palabras no me sorprendieron tanto como el tono con que las dijo, tan sereno, tan convencido, como si lo justo fuera despojarme de lo poco que quedaba. Observé la carpeta, no por los papeles que contenía, sino por lo que representaba. Era la evidencia de un plan trazado con tiempo, de una alianza silenciosa que me había dejado fuera mucho antes de ese encuentro. Respondí con un gesto apenas visible, sin levantar la voz, sabiendo que en esa mesa no había espacio para mi verdad. Cuando se marcharon, el eco de sus pasos resonó como si se llevaran el aire consigo. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, intentando comprender lo que acababa de suceder. No era solo una visita, era un aviso disfrazado de diálogo, una forma elegante de anunciar que la tormenta ya estaba en camino. Esa noche el sueño no llegó. Me quedé sentada junto a la ventana, observando las luces de los autos reflejadas en el vidrio, recordando los gestos, las frases medidas, las miradas compartidas entre ellos. Al día siguiente, la rutina pareció volver a la normalidad, pero algo había cambiado. Los sonidos eran los mismos, aunque el silencio tenía un peso distinto. Mi hija apareció más atenta, más dulce, con una preocupación que no mencionaba. Traía pan recién hecho, hablaba despacio, me abrazaba sin motivo aparente y decía frases que parecían ensayadas. Todo va a estar bien, mamá. No supe qué responder. Esa ternura repentina me inquietó más que cualquier amenaza, porque sabía que cuando alguien intenta consolarte sin explicaciones es porque algo está a punto de romperse. Durante la tarde, mientras regaba las plantas del patio, el sol se filtraba entre las hojas y el agua caía con ese sonido tibio que suele traer calma, aunque dentro de mí la calma se sentía como una mentira. Había un presentimiento que no lograba apartar, una sensación de que cada gesto amable era parte de un guión que desconocía. Creí que la tormenta aún tardaría en llegar, sin imaginar que ya estaba formándose detrás de las paredes de esa casa, lista para derrumbar lo que tanto me costó mantener en pie. La tarde en que todo estalló comenzó con un silencio extraño, ese tipo de calma que se siente antes de que el cielo se rompa. Afuera, el aire estaba quieto, los pájaros parecían haber desaparecido y dentro de la casa el reloj avanzaba con una lentitud insoportable. Regaba las plantas del jardín cuando escuché el sonido del motor, ese ruido familiar que el cuerpo reconoce antes que la mente. En cuestión de segundos el pasado se estacionó frente a mi puerta, acompañado de una sombra que nunca se había ido del todo. El coche se detuvo y la puerta del copiloto se abrió con la lentitud de una escena ya ensayada. De él bajó su madre, impecable como siempre, sosteniendo un bolso que parecía más un símbolo de autoridad que un accesorio. Caminaban juntos, él con esa seguridad arrogante y ella con el paso firme de quien se siente dueña del terreno. Detrás de ambos, un hombre cargaba una caja de herramientas. En su rostro se notaba la incomodidad de quien sabe que está participando en algo que no le corresponde. Me quedé en la puerta, sin moverme, observando cómo se acercaban. No hubo saludos, ni cortesía, ni preámbulos. Su voz rompió la distancia con una frase que me atravesó el pecho. Ya pasaron 5 años desde el divorcio, ¿qué casa vienes a dividir?
Sentí que el aire se me iba del cuerpo. No respondió esperando diálogo, solo dio una orden seca al hombre de la caja. Empieza con la cerradura, mamá te explicará todo. La mujer levantó la barbilla, miró alrededor y dijo con serenidad, esto se acabó, hija, es momento de poner las cosas en su lugar. Esa palabra, hija, pronunciada con una falsa ternura, me recordó cada vez que la escuché corregirme, menospreciarme, señalarme los errores delante de los demás. No supe si reír o gritar, pero no hice ninguna de las dos cosas. Permanecí quieta, sintiendo como cada golpe metálico del cerrajero contra la cerradura marcaba el ritmo de mi humillación. Los vecinos comenzaron a asomarse. Algunos desde las ventanas, otros desde la acera. Nadie intervenía, pero todos observaban. Esa escena, que parecía sacada de un mal sueño, se desarrollaba frente a testigos silenciosos. El hombre insistía en el candado, ella daba instrucciones con la autoridad de quien se cree intocable, y yo solo respiraba, intentando no quebrarme. Pensé en los años de sacrificio, en los días en que ese mismo techo me resguardó del frío y del miedo, en las veces que dormí abrazada a mi hija mientras afuera llovía y él no volvía. Todo eso, todo lo que me pertenecía por derecho de vida y no de papeles, estaba siendo violado a plena luz del día. En medio de la tensión alguien tosió detrás de él. Ese sonido, tan simple, cambió el aire por completo. Volteo con gesto molesto, esperando encontrar a un curioso, pero la sorpresa le congeló el rostro. En el portón estaba un hombre mayor, el encargado del condominio, con un teléfono en la mano y una expresión entre indignación y vergüenza ajena. Dijo en voz alta que no podía permitir que rompieran la puerta sin una orden legal. Su tono era firme, pero lo que realmente me estremeció fue su mirada, dirigida hacia mí, como si me pidiera que no bajara la cabeza. El cerrajero se detuvo. Nadie hablaba. Los segundos se estiraron hasta volverse insoportables. El exmarido trató de mantener la calma, pero la voz se le quebró cuando explicó que todo estaba en regla. El encargado respondió que había llamado a la policía para aclarar el asunto. Ella, con su frialdad habitual, intentó suavizar la situación diciendo que era un simple malentendido, pero el temblor en sus manos la delataba. No dije una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Mi silencio, por primera vez, no era sumisión, era fuerza contenida. Observé cómo el cerrajero guardaba las herramientas, cómo el color se le escapaba del rostro a quien me había humillado, cómo su madre evitaba mirarme. Durante años me hicieron sentir pequeña, pero en ese instante comprendí que la dignidad no grita, solo resiste hasta que la verdad la defiende sola. La patrulla llegó minutos después, y el eco de la sirena se mezcló con el murmullo de los vecinos. El encargado explicó lo sucedido y el agente pidió los documentos que supuestamente justificaban todo. No tenían nada. Ni papeles, ni derechos, ni razón. Solo un plan fallido y la vergüenza reflejada en los ojos. Uno de los policías los invitó a retirarse, y antes de hacerlo, la mujer me lanzó una mirada cargada de odio, esa que solo tienen los que pierden el control. Yo la sostuve con serenidad, sin una palabra, porque ya no quedaba nada que explicar. Cuando el auto se alejó, el silencio volvió a llenar la calle, pero esta vez era distinto. No era el silencio del miedo, sino el de la victoria que no necesita testigos. Cerré la puerta sin apuro, apoyé la espalda contra la madera y respiré profundamente. No había ganado dinero ni papeles, pero había recuperado algo mucho más valioso, el respeto por mí misma. Esa tarde entendí que la humillación no destruye a quien la sufre, sino a quien la provoca, y que ninguna cerradura forzada puede abrir una puerta que la dignidad ya cerró desde adentro. Después de que el auto se perdió al final de la calle, permanecí inmóvil unos segundos, con las manos todavía temblando y el corazón acelerado, pero no por miedo, sino por la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Durante años me acostumbré a perder, a callar, a aceptar lo injusto por no tener fuerzas para enfrentar a nadie, y sin embargo esa tarde entendí que el poder no siempre está en gritar, sino en sostener la mirada cuando intentan derrumbarte. El policía me pidió firmar un reporte y me explicó que podría presentar una denuncia formal por intento de allanamiento. Asentí sin emoción, porque lo que acababa de suceder ya era, en sí mismo, una forma de justicia. No necesitaba papeles ni jueces, bastaba con verlos huir avergonzados ante los ojos de todos los vecinos que alguna vez creyeron en su versión de los hechos. Mientras hablaba con el agente, una vecina se acercó despacio, con el rostro aún sorprendido, y me dijo en voz baja que nunca imaginó lo que yo había soportado. Esa frase, tan simple,
se sintió como un reconocimiento silencioso, la confirmación de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra testigos. Entré a la casa sin mirar atrás. En la sala todavía flotaba el olor del metal de las herramientas, un aroma que mezclaba rabia y alivio. Caminé hasta la mesa donde habían dejado los documentos falsos, abrí la carpeta y observé la firma burdamente falsificada en uno de los papeles. En ese instante me di cuenta de que todo el plan era una farsa. Habían intentado registrar la propiedad con información antigua, usando un contrato vencido del tiempo en que aún estábamos casados. Guardé cada hoja en una bolsa plástica y la puse sobre el escritorio, sabiendo que esa evidencia bastaría para cerrar cualquier intento de despojo. Poco después sonó el teléfono. Era el abogado que había contratado años atrás para el divorcio. Al contarle lo ocurrido, guardó silencio unos segundos antes de decirme con voz firme que la casa estaba legalmente a mi nombre y que cualquier intento de reclamo sería castigado. Me pidió no preocuparme, que él se encargaría de presentar una queja formal. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien hablaba de mi lado sin exigir nada a cambio. No quise contarle a mi hija lo sucedido. Imaginé que ya lo sabía, que alguien se lo habría dicho, y que ese abrazo de días antes era su forma de despedirse de la culpa. No necesitaba explicaciones. Comprendí que los hijos a veces se confunden, pero la vida se encarga de mostrarles de qué lado estuvo siempre la verdad. Durante la tarde, una ligera lluvia comenzó a caer sobre el patio. Las gotas golpeaban el suelo con suavidad, lavando el polvo que había quedado después de la tensión. Observé cómo el agua se deslizaba por las hojas, cómo los rayos del sol se filtraban entre las nubes, y me di cuenta de que la casa seguía en pie, intacta, como si también hubiera resistido la invasión. Cada muro, cada grieta, cada rincón parecía respirarme de nuevo. El teléfono volvió a sonar, y esta vez la voz al otro lado era la de él. No tenía la misma seguridad de antes, se notaba nervioso, trastabillaba al hablar. Dijo que no quería problemas, que todo se había malinterpretado, que su madre se había dejado llevar por el enojo. Escuché en silencio, con una calma que no era indiferencia, sino certeza. Cuando terminó, solo respondí, no te preocupes, ya está todo claro. No tienes que volver. Colgué sin esperar respuesta. Ese gesto, tan simple, fue más poderoso que cualquier discurso. No hubo venganza, ni castigo, ni gritos. La justicia no llegó de los tribunales, sino de la evidencia pública de su propia vergüenza. Los vecinos, el cerrajero, el encargado del condominio, todos fueron testigos de la caída silenciosa de quienes creyeron tener poder sobre mí. Esa fue mi verdadera victoria, no destruirlos, sino dejar que se destruyeran solos. Esa noche dormí por primera vez en años sin miedo, con las ventanas abiertas y la casa respirando conmigo. Entendí que el silencio puede ser un arma y también una cura, y que cuando una mujer se rehúsa a seguir siendo víctima, el universo entero se alinea para protegerla. Lo que habían intentado arrebatarme era mi paz, y justo eso fue lo que terminé recuperando. Pasaron 2 días desde aquel intento de invasión y justo cuando la casa comenzaba a recuperar su silencio, el sonido del timbre rompió la calma con una insistencia suave pero cargada de intención. No esperé visitas, sin embargo reconocí de inmediato esa manera de llamar, la misma que durante años marcó el inicio de tantas discusiones y que ahora, curiosamente, no despertaba miedo sino una especie de cansancio sereno. Dudé unos segundos antes de abrir, más por proteger la paz recién conquistada que por precaución, aunque terminé haciéndolo porque sabía que ya no existía nada que pudiera herirme. Frente a mí estaba el hombre que alguna vez ocupó cada espacio de mi vida, con el rostro apagado, los hombros vencidos y los ojos extraviados de quien se enfrenta por primera vez a las consecuencias de sus actos. Pidió pasar con una voz apenas audible, asegurando que no venía a discutir, solo a hablar unos minutos. Asentí y abrí la puerta sin emoción, dejando que entrara a un lugar que ya no le pertenecía. Caminó despacio por el pasillo, mirando alrededor como si buscara rastros de lo que alguna vez fue suyo, y se detuvo en la mesa donde años atrás solía dejar sus llaves y su indiferencia. Se sentó sin pedir permiso, y por primera vez en mucho tiempo no intentó imponer su presencia. Habló de errores, de malentendidos, de presiones, buscando una explicación que justificara lo que no tiene nombre. Cada palabra sonaba vacía, repetida, gastada, como si tratara de reconstruir un pasado que ya nadie necesitaba. Mientras le escuchaba, comprendí que el tono de su voz ya no me alcanzaba, que había aprendido a vivir fuera de ese ritmo. Intentó culpar a su madre,
hablar de influencias, de decisiones apresuradas, y en ese esfuerzo torpe por limpiar su conciencia dejó al descubierto lo único que realmente quería, que yo lo absolviera para poder seguir durmiendo tranquilo. No interrumpí. Permanecí en silencio, con la mirada fija en el punto donde la luz del atardecer tocaba el suelo, sabiendo que a veces el silencio pesa más que cualquier respuesta. Cuando terminó su discurso, buscó en mis ojos una reacción, tal vez un reproche, tal vez una lágrima, pero no encontró nada. Me limité a decirle que los documentos ya estaban en manos del abogado y que pronto recibiría la notificación correspondiente. No lo dije con rabia, sino con esa claridad que nace cuando una persona comprende que la justicia verdadera no se pide, simplemente se vive. Bajó la mirada, movió las manos nervioso y murmuró que nunca quiso lastimarme. Respondí con calma, sin elevar la voz: no se lastima por accidente durante tantos años, se hace porque se puede. El silencio se extendió entre nosotros hasta volverse incómodo. Desde la ventana se filtraba el sonido del viento entre las ramas del limonero, y por un instante tuve la sensación de que el tiempo se detenía para darme la oportunidad de cerrar un ciclo. Él intentó acercarse, pero di un paso atrás sin necesidad de pensar. Fue un movimiento natural, instintivo, como si mi cuerpo recordara que ya no debía permitirle ocupar ese espacio. En su rostro apareció una tristeza nueva, no por lo perdido, sino por descubrir que ya no tenía poder sobre mí. Pidió verme de vez en cuando, dijo que quería hablar con nuestra hija, que tal vez algún día podríamos volver a entendernos. Respondí despacio, midiendo las palabras para que no sonaran duras, solo verdaderas. Nos entendimos demasiado tiempo, y por eso se acabó. Se quedó callado, comprendiendo que no había nada más que decir, y se levantó despacio, con la misma cautela de quien se retira de un lugar donde ya no es bienvenido. Al cerrar la puerta, el sonido del cerrojo no fue el de un adiós doloroso, sino el de un comienzo en paz. Me quedé unos segundos de pie, observando el reflejo de la luz en la pared, y sentí algo que hacía mucho no sentía: ligereza. No por haber ganado, sino porque por fin solté el peso de todo aquello que me mantuvo atada. La casa volvió a respirar conmigo, cada rincón parecía distinto, más cálido, más mío. Encendí una vela sobre la mesa del comedor, no como símbolo religioso, sino como recordatorio de que la oscuridad siempre retrocede cuando una mujer decide no volver a callar. Caminé por las habitaciones, tocando las paredes, reconociendo el lugar que por tanto tiempo fue escenario de mi miedo y ahora era testigo de mi libertad. En esa quietud comprendí que el perdón no era un regalo para él, sino una forma de dejar de cargar con lo que ya no tenía sentido. Esa noche dormí con las ventanas abiertas y el aire fresco entrando suavemente, sintiendo que, por fin, la casa y yo respirábamos al mismo ritmo. La paz no llegó con palabras ni con disculpas, llegó con el silencio que sigue a las decisiones firmes, con el suspiro que nace cuando una mujer entiende que nadie más volverá a hablar por ella. Con los días llegó una calma que no era silencio ni soledad, sino una sensación profunda de equilibrio, como si todo dentro de mí hubiera encontrado su lugar después de años de desorden. Las mañanas empezaron a tener otro significado, el café volvió a oler a vida y no a rutina. Las cortinas abiertas dejaban pasar una luz que parecía nueva aunque siempre estuvo ahí, y el aire, antes denso y pesado, ahora se movía libre entre los cuartos, recordándome que por fin respiraba sin miedo. Despertar sin sobresalto se volvió un pequeño milagro, una costumbre hermosa que me recordaba que la paz no depende de quien está a tu lado, sino de lo que uno decide dejar ir. Los días comenzaron a fluir con una naturalidad que creí imposible. Reparé detalles que durante años pasaron inadvertidos. Una maceta vacía, un cuadro olvidado, una lámpara que nunca encendí por miedo a gastar luz. Cada gesto era una forma de reconstruirme, una afirmación silenciosa de que todavía existía una mujer capaz de crear belleza sin pedir permiso. Comprendí que sanar no es olvidar, sino mirar atrás sin que duela. Cada pared pintada, cada rincón ordenado y cada objeto recuperado era una parte de mí regresando al presente, sin rencor, sin necesidad de justificar nada. Empecé a salir a caminar al amanecer, cuando la ciudad aún no despierta del todo y el aire huele a pan recién hecho y a tierra mojada. Sentía que cada paso alejaba los restos de un pasado que ya no me pertenecía, y que el ruido de mis propios pasos era suficiente compañía. En esas caminatas, aprendí a observar los rostros desconocidos sin temor, a escuchar las voces ajenas sin compararlas con la mía, a detenerme frente a los escaparates y pensar en todo lo que aún podía empezar. No había prisa, no había plan, solo una libertad nueva que no necesitaba explicación. El trabajo volvió de manera natural, como si nunca se hubiera ido.
Volví a coser, no por necesidad sino por placer, porque cada puntada marcaba el ritmo de una vida que ya no dolía. Aquella máquina, que durante tanto tiempo representó cansancio y obligación, ahora sonaba como música doméstica, una sinfonía cotidiana que acompañaba mis pensamientos. Entre hilos y telas recuperé la paciencia, esa virtud que había perdido en medio del miedo, y descubrí que la creatividad nace del silencio, del mismo silencio que antes me ahogaba y ahora me protegía. Una tarde, mi hija llegó sin aviso. Entró con paso inseguro, con el rostro serio y los ojos brillantes, como si buscara algo que no sabía cómo pedir. No hizo falta hablar. Se acercó, me abrazó con fuerza y en un susurro quebrado me dijo que lamentaba no haber entendido antes. Ese momento no necesitó palabras, porque el perdón no se otorga ni se pide, simplemente se siente cuando el amor logra vencer el orgullo. Le acaricié el cabello, igual que cuando era niña, y le dije que no debía preocuparse, que todo estaba bien, porque en la vida cada quien aprende a su tiempo. Esa noche cenamos juntas en la misma mesa donde antes hubo gritos y silencios pesados. Ahora solo había risas tímidas y conversaciones sencillas sobre el futuro. Hablamos de su trabajo, de mis plantas, del aroma del pan que compró camino a casa. En cada palabra había una reconciliación callada, un acuerdo invisible entre dos mujeres que habían sobrevivido a la misma herida desde lados distintos. Entendí que el amor de una madre no se destruye con las mentiras ni con el tiempo, porque su raíz es más profunda que cualquier engaño. Los días que siguieron tuvieron una paz distinta, no la de quien huye del ruido, sino la de quien aprendió a convivir con él sin que lo lastime. Las noches ya no pesaban, el insomnio se convirtió en pensamiento tranquilo, y la casa dejó de ser un recuerdo para transformarse en un hogar real, mío, sin sombras ajenas ni voces que ordenaran cómo debía vivir. La libertad no llegó de golpe, se fue tejiendo poco a poco en cada decisión, en cada respiración consciente, en cada instante en el que elegí no mirar atrás. Mientras contemplaba el reflejo de la luz del atardecer en los cristales de la ventana, comprendí que no existe venganza más justa que la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada. Cada lágrima derramada, cada humillación y cada silencio habían construido el carácter que ahora me sostenía. Por fin entendí que estar sola no era estar vacía, sino estar completa. Y esa certeza, tan sencilla y tan poderosa, fue el regalo más grande que la vida pudo darme después de tanto dolor. Al caer la noche, encendí una vela en la mesa del comedor, observando cómo la llama se movía despacio, iluminando los objetos que volvían a tener sentido. La luz se reflejaba en el vidrio de la ventana y en mi propio rostro, y por primera vez me reconocí, una mujer que había perdido todo lo material y, aún así, ganó lo más valioso, la paz de saberse libre. Cerré los ojos, respiré profundo y supe que el ciclo había terminado, no con gritos ni con aplausos, sino con el silencio suave de quien finalmente está en casa, dentro y fuera de sí misma. Habían pasado varios meses desde aquel día en que cerré la puerta y con ella todo lo que me ataba al pasado, cuando una mañana cualquiera, mientras barría las hojas secas del patio y el sol apenas rozaba las paredes, el guardia del condominio avisó que alguien pedía hablar conmigo. No pregunté quién era, porque el cuerpo reconoció al instante esa presencia que uno lleva grabada en la memoria aunque no la desee. Caminé despacio hacia la reja, con el mismo paso tranquilo que se adopta cuando el miedo ya no habita en el pecho, y al otro lado lo vi, sosteniendo una caja entre las manos y una expresión que no se parecía en nada a la soberbia con la que alguna vez creyó poder decidir sobre mi vida. Detrás de esa mirada cansada se notaba un cansancio viejo, una culpa que se disfraza de arrepentimiento cuando el tiempo empieza a mostrar su factura. Dijo que no venía a discutir, que solo quería devolverme algunas cosas que había encontrado guardadas, objetos que, según sus palabras, no le pertenecían. Extendió la caja con torpeza, y por un momento pensé que se trataba de otro intento de manipulación, pero al abrirla encontré fotografías descoloridas, cartas que yo misma había escrito y un anillo sin brillo que alguna vez simbolizó promesas que el tiempo borró sin avisar. Ver todo aquello no me despertó tristeza, sino una ternura inesperada por la mujer que fui, por esa que creyó que el amor bastaba para resistir el desprecio. Mientras hablaba, buscaba las palabras que pudieran limpiar sus culpas. Mencionó que las cosas se le salieron de control, que su madre enfermó, que la vida le pasó factura, que entendió tarde el daño causado. No hubo lágrimas ni dramatismo, solo una voz apagada que reconocía su propio vacío. Yo lo escuchaba con una calma nueva, con esa serenidad que nace cuando el corazón deja de defenderse porque ya no hay nada que temer. Cada frase suya sonaba como una excusa y, sin embargo,
No sentí odio ni necesidad de reproche, solo la certeza de que la justicia más profunda ya se había cumplido. Respondí con suavidad, sin elevar la voz, sin gestos de superioridad. Le dije que no debía pedirme perdón porque la vida ya se estaba encargando de hacerlo, que a veces el tiempo cobra de maneras silenciosas, quitando lo que más se ama hasta dejar solo el eco de lo que uno hizo mal. Le expliqué que el perdón no es una puerta abierta para regresar, sino una manera de cerrar con dignidad aquello que alguna vez dolió. En sus ojos se mezclaron tristeza y alivio, como si hubiera esperado escuchar justo esas palabras para entender que nada podía cambiar. Permaneció unos segundos en silencio, mirando el suelo, buscando alguna reacción que le devolviera un poco del poder perdido. Le agradecí que hubiera venido a entregar la caja, le deseé paz y le pedí que no regresara más. No lo hice por orgullo, sino porque entendí que la verdadera compasión también consiste en poner límites. Se quedó quieto, sin saber cómo responder, y finalmente asintió con un gesto breve antes de dar media vuelta y alejarse por el camino de grava, con el paso lento de quien se despide no solo de una persona, sino de todo lo que fue. Regresé a la casa sosteniendo la caja contra el pecho, no como quien guarda un tesoro, sino como quien carga una memoria que por fin dejó de doler. La coloqué sobre la mesa del comedor, encendí una vela y observé cómo la luz temblaba reflejándose en las fotografías. En ese instante entendí que perdonar no es olvidar ni justificar, sino decidir que el pasado ya no tendrá el poder de definir los días que quedan. Sentí una paz inmensa, no por haber ganado, sino porque había recuperado la libertad de no necesitar explicaciones. Durante las horas siguientes la casa permaneció en silencio, un silencio distinto, cálido, lleno de vida. Caminé por los cuartos sin prisa, tocando las paredes que habían sido testigos de tanto dolor, y cada roce con mis dedos se sentía como una caricia a la mujer que resistió sin romperse. Esa noche dormí con las ventanas abiertas, escuchando el viento que entraba suave, recordándome que la vida continúa para quienes se atreven a soltar. Comprendí que los finales verdaderos no llegan con gritos ni con portazos, sino con la serenidad de saber que ya no hay más que decir. El perdón no devolvió lo perdido, pero me devolvió la paz. Y cuando una mujer recupera su paz, todo lo demás se acomoda solo. Desde entonces entendí que no hay victoria más grande que poder mirar atrás sin rencor y seguir caminando sin que nada pese. Con el paso de los meses la vida empezó a moverse con una serenidad que nunca antes había conocido, como si el tiempo, después de tanto castigo, por fin me concediera un respiro. Las mañanas llegaban suaves, envueltas en un silencio que ya no dolía, un silencio que no era ausencia sino descanso. El aire dentro de la casa se volvió ligero, y cada rincón, antes cargado de recuerdos, comenzó a llenarse de calma, de una paz tan profunda que parecía imposible de quebrar. No tuve que hacer nada para que el universo pusiera cada cosa en su lugar. La vida, con su ritmo lento pero certero, fue entregando justicia sin mi intervención. Algunas noticias llegaban sin que las buscara. Vecinos que aún recordaban los días de escándalo comentaban en voz baja que el hombre que alguna vez me humilló había perdido el empleo después de descubrirse una serie de irregularidades que no supo explicar. Decían que su empresa lo despidió sin derecho a réplica y que desde entonces se le veía caminando por la avenida, con la mirada perdida y el paso arrastrado, como si de pronto el mundo se hubiera vuelto demasiado pesado para él. Nunca lo busqué, pero a veces, al pasar frente a los espejos de la tienda donde solía comprar su ropa, pensaba que la soberbia, cuando se cae, suena igual que el cristal al romperse, un ruido seco que nadie olvida. De su madre también llegaban rumores. Aseguraban que su salud se había deteriorado y que ya casi no salía de casa. Algunos decían que la soledad la estaba consumiendo, otros que había perdido el brillo en la mirada, el mismo con el que disfrutaba dictar órdenes y sembrar discordia. No me alegré de su dolor, pero comprendí que la vida nunca deja de enseñar. Cada uno recibe su lección a su tiempo, y ella estaba aprendiendo que el control no sobrevive cuando no haya quien dominar. La justicia no siempre necesita castigos visibles, a veces se disfraza de soledad, de silencio, de esos días largos en los que no haya quien culpar más que a uno mismo. Mi existencia, en cambio, florecía sin prisa, con la naturalidad de lo que ha sido regado con lágrimas pero sigue creciendo. Las horas se llenaron de pequeños rituales que daban sentido a lo cotidiano: preparar café al amanecer, abrir las ventanas para que el aire renovara la casa, encender una vela cada noche y agradecer por la tranquilidad que antes no conocía. El trabajo volvió a ser mi refugio y mis costuras se transformaron en mensajes invisibles de resistencia. Las mujeres que venían a recoger los vestidos decían que mis manos transmitían algo diferente, algo que no sabían describir, y yo sonreía sin dar explicación,
sabiendo que lo que sentían era la energía de quien ya se sabe libre. Las estaciones pasaron y el jardín comenzó a florecer de nuevo. Las plantas que creí muertas brotaron con fuerza, como si también hubieran esperado a que la casa se limpiara de tristeza. En las tardes me sentaba en el patio, escuchando el murmullo del viento entre las hojas del limonero, ese árbol que había sobrevivido a las tormentas igual que yo. Entendí que no hay revancha más justa que la serenidad, porque el dolor que no se repite se convierte en triunfo. La justicia más grande no llega por venganza ni por castigo, sino por equilibrio, y ese equilibrio se reflejaba ahora en cada detalle, en cada día tranquilo, en cada respiración que ya no pesaba. A veces pensaba en lo que fue, no con amargura, sino con gratitud. Si la vida no me hubiera herido, tal vez nunca habría aprendido a defenderme, si no me hubieran quitado todo, tal vez nunca habría descubierto que lo esencial no se toca. Cada cicatriz se volvió un mapa, cada caída una lección, cada pérdida un motivo para seguir de pie. Entendí que las heridas no siempre se curan, pero dejan de doler cuando uno acepta que forman parte de lo que ahora somos. No supe más de ellos ni quise saber. No me hizo falta. Aprendí que la indiferencia es la forma más elegante de olvido, porque cuando se deja de mirar atrás, el pasado se disuelve solo. Mi victoria no fue verlos caer, sino no necesitar que cayeran para sentirme en paz. Lo que intentaron destruir se transformó en la base sobre la cual construí una vida nueva, más sencilla, más real, más mía. Cada amanecer era un recordatorio de que lo perdonado deja de perseguirnos y lo comprendido deja de doler. Cuando el sol se escondía detrás de los tejados y el cielo se pintaba de naranja, me quedaba en el patio observando cómo el día se apagaba sin ruido, con esa misma serenidad con la que la vida me enseñó a cerrar capítulos. Comprendí que la justicia verdadera no se impone ni se grita, simplemente sucede, y cuando llega lo hace sin testigos, como un soplo leve que acomoda el alma. Y fue entonces, en ese silencio profundo, cuando supe que la historia había terminado, no porque alguien ganara, sino porque por fin ya no quedaba nada que perder. Pasó más de un año desde aquel día en que el pasado intentó volver a entrar por la puerta, y ahora todo parece un recuerdo lejano, casi una historia ajena. La casa respira tranquila, los días fluyen sin sobresaltos y las noches llegan envueltas en un silencio amable, ese que no pesa, ese que acompaña. Las paredes, antes marcadas por las discusiones, se llenaron de fotografías nuevas, de flores frescas, de risas que no buscan permiso. El tiempo, que alguna vez fue enemigo, se volvió aliado, y la vida, sin prometer nada, cumplió su parte devolviéndome lo único que realmente necesitaba, paz. Las mañanas ya no tienen prisa. Me levanto temprano, preparo café, abro las ventanas y dejo que entre el sol sin miedo. Miro hacia el jardín y veo el limonero cargado de frutos, ese árbol que resistió el abandono igual que yo, que floreció cuando nadie lo esperaba. Cada rama es un recordatorio de que la fortaleza no se grita, se demuestra en silencio. Y mientras observo sus hojas moverse con el viento, pienso en todo lo que perdí y en cómo, sin darme cuenta, gané mucho más. La hija que una vez se alejó ahora viene a visitarme cada semana. Cocinamos juntas, hablamos del futuro, compartimos historias sin tristeza. A veces, mientras la escucho reír, me doy cuenta de que todo el esfuerzo, cada lágrima y cada renuncia tuvieron sentido solo por este momento. Ya no hay resentimiento, solo la certeza de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. No se trata de olvidar lo que dolió, sino de agradecer lo que nos enseñó. Con el paso del tiempo entendí que ninguna mujer sale igual de una tormenta, pero las que logran atravesarla sin perder su bondad se convierten en su propia luz. No existe justicia más grande que poder mirar atrás sin rencor y seguir caminando con la cabeza en alto. Aprendí que la fuerza no está en resistirlo todo, sino en saber cuándo es momento de soltar. Porque soltar no es rendirse, es elegir vivir en paz. Ahora camino despacio por los pasillos, tocando las paredes que alguna vez fueron testigos de mi miedo, y cada paso me recuerda que ninguna historia termina en la caída. Todo lo que alguna vez se rompió puede reconstruirse si se hace desde la calma. Las cicatrices ya no son heridas, son mapas que me recuerdan el camino de regreso a mí misma. Y mientras cierro los ojos, pienso que la libertad no se conquista con rabia, sino con dignidad. He aprendido que no hay necesidad de demostrar nada, que la venganza se disuelve cuando el alma entiende que la justicia ya fue hecha por la vida. Quien te humilló termina enfrentando su propio reflejo, quien te traicionó termina viviendo con su vacío, y quien te subestimó termina entendiendo demasiado tarde lo que perdió. No hace falta desearles mal,
El tiempo siempre se encarga de mostrar lo que uno sembró. Y a ti, que escuchas mi historia, quiero decirte que no te conviertas en lo que te hirió. No cambies tu ternura por dureza ni tu bondad por orgullo. La fuerza de una mujer no está en endurecerse, sino en mantenerse firme sin perder su corazón. No busques venganza, busca paz. No permitas que nadie te haga sentir que vales menos por elegir tu tranquilidad. La verdadera victoria está en poder dormir sin culpa, sin miedo y sin deuda. Hoy sé que ser buena madre no es sacrificarse hasta desaparecer, es enseñar con el ejemplo que la dignidad no se negocia. Si alguna vez te hacen creer que perdiste, recuerda que la calma después del dolor no es derrota, es renacimiento. Cada lágrima guardada, cada silencio impuesto y cada decisión tomada con el alma se convierten algún día en alas, y esas alas, aunque no se vean, son las que te devuelven la vida. Y cuando el sol se pone detrás de los árboles y el aire del atardecer acaricia mi rostro, cierro los ojos, respiro profundo y agradezco por haber sobrevivido a mí misma. Porque al final, de eso se trata, no de ganar una guerra, sino de encontrar la paz después de haberla perdido todo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte este relato con alguien que necesite recordarse fuerte y deja tu comentario para que más mujeres sepan que nunca es tarde para volver a empezar.